Hola, ¿qué tal amigos de Imaginops, amigas? Estamos aquí Mepe, Mafe, David, un servidor. Y tenemos un pequeño debraye que les queremos compartir. Y precisamente es que en el mundo del emprendimiento se habla mucho del fracaso, ¿no? Y tenemos datos como que el 75% de las personas que emprenden fracasan al segundo año de vida, ¿no? Entre 8 y 9 de cada 10 empresas fracasan al segundo año de vida. Y bueno, podemos encontrar muchos datos, pero precisamente nos cuestionábamos qué es el fracaso. Uh-huh. Yo algo que mencionaba antes de empezar a grabar este podcast, creo, y este es un punto de vista muy personal, o sea, creo que el fracaso es un concepto bastante subjetivo, ¿no? Porque es muy distinto el tipo de fracaso que a lo mejor yo determino en mi vida, ¿no? O sea, para mí a lo mejor fracasar es no hacer lo que me apasiona. Probablemente para alguien más el fracasar es no generar ingresos con lo que hacen o no sé, ¿no? O sea, está cañón. El poder determinar el fracaso es esto. No sé. Sí, como en el caso de la empresa que es técnicamente o también subjetivamente muy exitosa, porque quizás genera flujos de efectivo, porque genera utilidades, porque emplea gente, pero si la persona no es lo que quería hacer, entonces la persona lo puede considerar como un fracaso. Uh-huh. Sí. Bueno, para mí, compartir un poco, para mí lo que es el fracaso es, coincido con Mepe, también tiene que ver mucho con las habilidades de cada quien, pero también para mí el fracaso es aprender de esas experiencias o, por qué no, de esos errores, ¿no? Que comete uno cuando va emprendiendo. Estaba platicando de un artículo que encontré en Expansión, que es de Jesús de la Corte. Escribió un libro que se llama Sorbos de Emprendimiento. La verdad me llamó la atención, o sea, ya me picaron la cresta con esta pequeña entrevista que hicieron ellos. Y Jesús de la Corte menciona que el fracaso tiene dos personajes, ¿no? O tiene dos puntos de vista, desde el que vive el fracaso y de los que observan ese fracaso, ¿no? Y creo que aquí coincide con este rollo de probablemente para mí no sea un fracaso lo que estoy viviendo, pero el otro me está viendo como fracasado, ¿no? Y en algún momento lo platicábamos ya entre compas, que bueno, pues si yo estoy decidiendo aventurarme en hacer algo que me apasiona, descubrir el hilo negro de algo, el crear una idea de negocio y llevarla a cabo, pues probablemente para otro que está afuera me está viendo como fracasada. No sé, desde mi familia, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo me decía, es que tienes tu inteligencia por los suelos, porque no trabajo para una empresa, porque no hago lo que la sociedad determina que eso es exitoso, y entonces desde él como observador determina que a mí me está yendo mal cuando yo a lo mejor estoy en la plenitud de mi etapa laboral y me siento bastante con lo que hago. Y quizás lo podemos unir con la otra parte, no sé si era ese artículo, Mepe, en donde mencionas que el fracaso, sobre todo en Latinoamérica, tiende a ser castigado. O sea, el fracaso lo vemos como algo negativo, lo vemos como algo malo. Desde el que percibe el fracaso lo ve como, el otro no lo hizo mal, ¿no? O hacia mí mismo, ¿no? Quizás los sentimientos de generar el hecho de haber fracasado, ¿no? Y que es algo cultural, fíjate, porque creo que de repente le tememos al error porque culturalmente pues todo el tiempo estamos pensando o a lo mejor en alguna etapa de mi vida para mí era importante el qué opinaban los demás de lo que yo hacía. Entonces, claro que si yo me equivocaba hasta, no sé, la vez que dimos la conferencia entre 6,000 personas allá en la Concha Acústica, el que yo me equivocara diciendo una palabra, pues probablemente para mí fue como, ya la regué y sigo hablando. Pero desde el que observa, que sabe que era lo que yo tenía que decir, pues ya la había regado y era para bajarme de ahí del escenario y nunca más volverme a parar ante otras personas, ¿no? Entonces, está cañón lo que como cultura latina determinamos que está bien o está mal y que es exitoso y que es algo de fracaso, cuando a lo mejor en otras culturas como la anglosajona, una persona que fracasa pues tiene más oportunidades de saber qué cosas no se hacen. Ok, y aprender justamente de ese error. fracaso, ¿no? En aquella ocasión en la Concha Acústica nos subimos 2 veces, hubo un segundo evento, nos volvemos a subir y aprendimos justamente lo primero, lo planeamos muchísimo mejor, con tiempos más cortos, y creo que nuestra segunda intervención fue mucho más exitosa, ¿no? Claro, que si yo lo veo como técnicamente la volvimos a regar. La diferencia fue que mi seguridad lo que yo proyectaba de mi persona era como, no manches, si no me pasó nada la vez pasada, pues esta vez si me equivoco no pasa nada y puedo seguir. O sea, ya no le temo tanto al error.
Ok, que ya vino el cambio de paradigma, ya no castigas al fracaso. Exacto. Exacto. Yo creo que sí vas aprendiendo y puedes volver a cometer el mismo error, ¿no? Como la frase de con esta piedra no me vuelvo a tropezar y tómala, vuelves a tropezarte, pero ya lo ves desde una perspectiva diferente y creo que también tiene mucho que ver la visión que cada emprendedor o cada persona tiene. Que escuchándote, Mafer, o sea, quizás el verdadero fracaso es si te vuelves a tropezar exactamente con la misma piedra, ¿no? Es decir, si no aprendiste, si no reconociste cuáles fueron las áreas de mejora en el primer fracaso y no las atiendes, entonces yo diría que ahí sí ya estamos bien fracasados, ¿no? Que entonces yo no sé si se llame fracaso eso o estamos hablando de errores, ¿no? O sea, yo lo entendería así. El error puede llevarme al fracaso, pero porque ya no me quise atrever a volver a experimentar algo diferente porque me ganó el miedo al error. Y entonces al ganarme este miedo al error, pues ya no hago nada y entonces ahora sí ya fracasé, ¿no? O sea, no sé si la palabra error y fracaso a veces vayan de la mano y entonces como emprendedores le tienes miedo al error, no le tienes miedo al fracaso. Y entonces a veces dejas de experimentar o de hacer cosas diferentes por no quererte volver a equivocar. Ok, entonces hablaríamos de una diferencia entre el fracaso y el error, ¿no? Puede ser, ¿no? O sea, es algo que estoy pensando ahorita, pero me hace sentido. O a lo mejor van de la mano. No sé, puede ser. Sí, yo también pensaba dentro de este castigo y dentro de este castigar al fracaso y verlo como algo negativo. Creo que no hay una conexión entre lo que me en el pasado y lo que me está pasando ahora. Es decir, si yo tengo una empresa ahorita exitosa, ¿no? Pues a lo mejor ya me premio y me jacto y todo el mundo me felicita y todo. Pero a lo mejor no me doy cuenta, o quizás no soy consciente, o las personas no son conscientes de que el cúmulo de fracasos fue lo que me llevó a tener el éxito. Entonces, mi fracaso original no fue un fracaso, fue un éxito. Claro. Que por ejemplo a mí algo que se me hizo muy interesante cuando me enteré de ellos es estas personas que se suben al escenario en los Fuck Up Nights, ¿no? Que son personas que se atreven a ir a exponerse ante un público y decir, la cagué, ¿no? Porque de repente creo que este éxito lo queremos dejar inmaculado. O sea, yo llegué al éxito, pero porque soy súper fregón y porque tuve todas las 1000 oportunidades, tomé las mejores decisiones y tal, pero no sé hasta qué punto las personas exitosas o que nosotros creemos que son exitosas se atrevieron a decir que atrás de ellos, lo que mencionabas, hubo fracasos, ¿no? Y entonces... por eso yo supongo que no me tengo que equivocar para ser exitoso, pero a lo mejor si le rascas en todas estas personas que han creado grandes empresas, en todas estas personas que han sido exitosas en su ramo, no sé, a lo mejor un médico súper fregón o un psicólogo que para mí sea alguien súper importante y todo un referente, pues nunca me senté con esa persona a decirle, oye, ¿cuántas veces la cagaste? ¿No? Y entonces a lo mejor al desmitificar o quitarle esta connotación negativa, le tenga menos miedo al error, porque pues, si el otro se equivocó y le fue bien, pues yo también me puedo equivocar y fracasar y aprender de eso. Sí, creo que es justamente retomando a esta comunidad que es Fuck Up Nights, es justamente que de los fracasos aprendes más que de las historias de éxito de personas, que sí aprendes, pero para mí es más retroalimentativo cuando escucho a un empresario exitoso decir, oye, como dice MP, oye, la cagué en esto. Entonces, probablemente te identifiques con ese fracaso y puedas hacer un cambio o puedas pivotar en tu idea de negocio. O en tu proyecto o en tu negocio que ya tiene una trayectoria y dices, a ver, piso el freno y hago este cambio, hago este pivotaje. Ok, y entonces creo que para cerrar este podcast, ¿no? El cuestionamiento es, ¿qué es el fracaso para ti? ¿No? ¿Y cómo afrontas el fracaso? ¿Cómo afrontas los errores? ¿Cómo afrontas el fracaso? ¿Qué haces con ellos? Cuando los tienes en la mesa, ¿eres de los que te caes y ya no vuelves a levantarte? ¿De los que fracasaste en el sector alimenticio y entonces tu emprendimiento jamás en la vida va a tener nada que ver con alimentos? ¿O tú qué haces frente al fracaso? Y que creo que también acá es muy importante y yo retomaría la parte de habilidades para la vida, de qué tan trabajado tienes tu persona como para desarrollar esta resiliencia, este autoconocerte, decir, no, todavía aguanto, volver a intentar otra vez. Y entonces a partir de ahí hago consciente cuáles fueron los factores que me llevaron a ese fracaso.
Porque a lo mejor en esta ocasión uno de los factores fue que anímicamente yo no estaba bien, ¿no? O sea, la importancia del emprendedor como persona y de sus fortalezas y su desarrollo personal, ¿no? También eso puede ser una condición que te lleva al fracaso, ¿no? Por ejemplo, no sé, tronaste una relación de 1000 años y te dio para abajo y abandonaste todo. Pues no era que la idea de negocio estuviera mal, no era que los negocios fueran mal, es que tú no te sentías bien y mandaste toda la porra y obviamente te fue mal. O probablemente una situación económica a la que te estás enfrentando, pues también te dio en la torre. O sea, creo que las condiciones, pero no vas a recuperar del fracaso si no eres consciente de aquello que te llevó a ese error. Sí, bueno, lo que hizo me recuerda a una charla que escuché en Facom Night de una chica que es publicista, mercadóloga, y ella mencionaba, yo ahorita paro mi proyecto por mi situación personal, ¿no? Que coincido ahí completamente con Mepe, fue esta parte donde ella para porque no se siente bien, porque está pasando por una situación fuerte y decide parar su proyecto y retomarlo a futuro, ¿no? Y aquí es donde yo preguntaría, en ocasiones, ¿qué tan Rocky Balboa somos? En el aspecto con eso? De si han visto las películas de Rocky, ¿no? Que Rocky llegaba a sus peleas, se agarraba a golpes con el otro boxeador, lo tumbaban y resulta que en el último round se levantaba como podía, y tenía las cuerdas ahí. Entonces justamente mi expresión de Rocky Balboa es esa, ¿no? O sea, cuántas veces te tiran, te noquean, pero ahí vas y te levantas y vuelves a tener esta resistencia y te preparas para justamente enfrentar a este fracaso, ¿no? ¿Qué es el fracaso para mí? ¿No? ¿Y cuáles son las herramientas, habilidades? Mencionabas, Mepe, habilidades para la vida, que me hacen... ¿Cómo afronto yo el fracaso? ¿No? Y con para poder afrontar el fracaso, aprender de él, escalarlo y entonces llegar al famoso, ¿no? Y si reconozco que me hacen falta habilidades, destrezas, cuestiones de personalidad para poder afrontar el fracaso, pues ¿qué necesitas? ¿No? ¿Y qué necesito para poder desarrollar esos elementos? Que creo que aquí también otra pregunta, ¿no? que yo dejaría en el tintero y que a lo mejor para mí sería lo ideal que cada persona, o sea, independientemente si estás en el mundo del emprendedor o en el mundo del emprendimiento o no, porque creo que el fracaso se presenta en 1000 lados y de 1000 maneras, definir para ti qué es tener el éxito, ¿no? O sea, creo que si tú tienes claro en qué momento o qué condiciones para ti son importantes para definirte como una persona exitosa, independientemente de aquellos observadores que menciona Jesús de la Corte en este libro, para ti, ¿qué es ser exitoso? Para mí ser exitoso es tener mi propia casa, mi familia, una economía estable, un bla, 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 bla. Pues entonces yo ya voy a saber lo que hablábamos en el podcast pasado, ¿no? Tengo mi meta clara y sé hacia dónde quiero llegar y de qué factores o de qué condiciones me quiero cuidar para poder lograr esa meta que yo tengo. Entonces, creo que hablar de fracaso también tendría que ir de la mano con éxito para saber en qué momento soy exitoso y que lo defina yo, ¿no? O sea, yo, Mepe, considero que soy exitosa cuando, bla, 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 ¿no? Que ya será tarea de cada quien. Por lo tanto, si no suceden este tipo de cosas, considero que tengo un fracaso y lo tengo que solucionar. Entonces se me ocurre, escuchando a Mepe, que quitarle algo que nos pueda ayudar a objetivizar el fracaso y el éxito es plantearnos quizás metas, ¿no? Y entonces a partir de metas, y es una manera muy sistémica de poder definir si llego o no llego al éxito, ¿no? Claro. O si estoy fracasando o no estoy fracasando, y eso me parece una excelente reflexión, ¿no? Y una muy buena tarea. ¿Qué es para ti el fracaso? Sí. ¿Cómo afrontas el fracaso? Y una herramienta que estamos dejando en este podcast, quizás no lo hemos desarrollado tanto, pero es establécete metas para que tengas un parámetro de éxito o fracaso. Y que eso se traduce en generar un plan de vida, ¿no? O sea, genera un plan de vida personal, genera un plan de vida desde el emprendimiento y que eso vaya de la manita, ¿no? Ok. Pues eso sería todo el día de hoy en nuestro podcast. Dejen sus comentarios, cuéntenos sus historias de fracasos, son las más de chidas. Éxito y de fracaso, perdón, si estamos hablando del fracaso. Entonces, cuéntenos ahí en dónde han fracasado, ya sea si consideran desde lo personal, porque también puede pasar
que desde ahí hayan fracasado en su idea de negocio. Y lo que mencionaba David, bien importante, si realmente, bueno, y David y Mepe que lo mencionaban, qué tanto me autoconozco para saber cuando estoy fracasando. Y metas, establecete metas. Ponle números a tus éxitos y a tus fracasos. Sí, o sea, solo para especificar, el ponerle números es para que lo puedas medir, ¿no? O sea, ponle una fecha, cuándo tienes que resolver esa meta, cuándo tienes que llegar a esa meta, cómo vas a saber que llegaste, ¿no? A lo mejor decir, cuando yo ya empiece a ganar 50,000, voy a tener éxito económico, va. Y entonces a partir de ahí, pues empieza a definir qué pasos son los que vas a seguir, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias a todos y todas. Imagine Ops, crean, sueñen en grande. Sí, no le tengan miedo al fracaso. Y bueno, me despido, yo soy Mafer. David. Y Mepe.